Doctor Paz, yo creo que ya podemos comenzar ya. Vamos a esperar a los compañeros 5 minutos, ya podríamos comenzar. Ya, muy bien. Entonces, buenos días con todos, buenas tardes. Me han pedido hacer la charla de antivirales y terapia antituberculosa y son dos temas bastante pesaditos, así que he tratado de hacerlo lo más didáctico y simple posible para que entiendan los conceptos clave. Como pueden entender, antivirales hay varios, al igual que medicamentos antituberculosos. Entonces, es importante saber cómo funcionan estos y cómo interaccionan eh, con el patógeno y entre ellos también, en el caso de la terapia antituberculosa, para que más o menos tengan una idea. Si tienen alguna pregunta, alzan la manito y Romina me interrumpe para darle diapositiva y resolver las dudas pendientes al aire. Muy bien, comenzaremos hablando de los antivirales. Y eh, creo que todo el mundo conoce uno de los antivirales que más se utiliza, ¿no? Que es el aciclovir. Pero mi pregunta es si saben cuántos tipos de herpes hay. En realidad, en la naturaleza hay más de 100 virus de herpes conocidos. Sin embargo, 8 van a afectar de manera rutinaria solamente a los humanos, ¿no? Entonces son los que van a tener importancia clínica. Inclusive hay uno que es simiano, que no está acá, que también puede tener importancia clínica en el humano si es que se contagia a través de una mordedura. Pero no es que normalmente lo veamos acá en Sudamérica o en Perú, porque estos monitos que tienen son reservorios de este herpes simiano, se llama el herpes B, con B grande. Son de monos macacus rhesus, que generalmente se ven en Asia Oriental, Sur Oriental y en India, ¿no? Y suele causar encefalitis. Pero en el resto del mundo sí está distribuido esos 8 herpes, que son los que con más frecuencia causan enfermedad en humanos. Y la característica de estos virus, en general como familia, es que logran establecer una infección latente en tejidos. Vamos a tener, por ejemplo, el herpes 1 y el herpes 2, que son los más conocidos. El herpes 1 que causa el herpes simple, bueno, el herpes oral, y el herpes 2 es el herpes genital, ¿no? Entonces, generalmente en la infancia, nosotros vamos a estar expuestos al herpes simple tipo 1, que es el herpes oral, eh, y vamos a presentar lesiones que pueden aparecer en el transcurso de nuestra vida. Y ya más adelante como puede que no, que estemos expuestos al herpes simple tipo 2, que es el herpes genital. Ahora, lo característico de esto es que clínicamente estos dos tipos de lesiones herpéticas no van a ser indistinguibles, ¿no? No es que se pueda diferenciar que es tipo 1 es tipo 2, que nosotros tengamos una lesión de adulto a nivel de la boca o a nivel de la zona genital, no confirma que sea de tipo 1 o 2, ya que obviamente va a haber, se puede llevar el herpes 1 a la zona genital y el herpes 2 arriba, etc. El herpes 3 es un virus también que está conocido en el contexto de la varicela, que nos da a todos de pequeños y que luego en la etapa ya más adulta puede reaparecer en forma de varicela zoster, que es ya el síndrome clínico en el cual suelen salir vesículas que comprometen un dermatoma en particular, ¿no? O puede extenderse inclusive si hay un cierto tipo de inmunosupresión. El herpes tipo 4, eh, vamos a señalar aquí, es el Epstein-Barr virus, que también en bastantes niños están expuestos a él y en la preinfección suele causar la mononucleosis infecciosa, entre otras síndromes clínicos, pero esa es la más frecuente. Y luego vamos a tener el herpes 5, que es el CMV, el citomegalovirus. Tiene ese nombre porque al momento de infectar las células tiende a agrandarlas. Si bien nosotros también nos contagiamos de pequeños, cobra más relevancia cuando hay un estado de inmunosupresión, como por ejemplo algún tipo de trasplante
se realiza en los pacientes y para el cual tienen que utilizar medicación inmunosupresora, o pacientes con neoplasias o pacientes en estadio SIDA con CD4 bastante bajos, por debajo de 50, ya que, como hemos mencionado, que la mayoría de los virus causa infecciones latentes, o sea, nunca, una vez que te contagias de estos, nunca más se van de tu cuerpo. En el caso del citagolovirus es igual, y si bien en la infancia se presentan infecciones, en la etapa adulta, cuando hay un grado de inmunosupresión, se va a presentar la reactivación, ¿no? Y ahí se va a presentar la enfermedad por la variante 6 del herpes 6 y 7 se ve generalmente asociada a roceola, y también se ve en pacientes que tienen un rechazo a un trasplante renal, es más raro. Y eh, el herpes tipo 8 es uno de los últimos recientemente descubiertos, en los cuales se asocia al sarcoma de Kaposi, que lo solemos ver en pacientes VIH también hasta SIDA. Entonces, si bien tenemos múltiples tipos de herpes, no todos van a recibir el mismo tratamiento, ¿no? No es que yo les pueda dar aciclovir a todos. ¿Cuáles tienen tratamiento? Los cuatro primeros. El herpes tipo 1 y el 2, que es el herpes simple, la varicela zoster, el CMV. El 6 y el 7, no tanto. El Epstein-Barr virus, no hay un tratamiento específico que yo le pueda dar. Y el sarcoma de Kaposi tampoco. El tratamiento de este último es iniciar del target al paciente para restablecer de alguna forma la supresión de la inmunidad, para que el mismo sistema inmune pueda resolver la enfermedad. ¿Y por qué no hay terapias dirigidas para estos herpes en particular? Porque los medicamentos que actualmente tenemos disponibles, si bien pueden tener de repente una eficacia in vitro en el laboratorio, eso no se lleva a la clínica. No es que hayan respuestas adecuadas como otros tipos de antivirales en este tipo eh, de herpes. Entonces, para el herpes tipo 1, 2 y 3, que viene a ser el herpes simple 2, e inclusive la varicela zoster, cuando se forma ahí, vamos a utilizar principalmente la ciclovir y el balaciclovir. El balaciclovir es importante que sepan que es una prodroga de la ciclovir, ¿no? Se formuló después de la ciclovir y se tiene más altos niveles plasmáticos, mejor biodisponibilidad, mejor frecuencia de dosis, o sea, es mejor la dosificación con balaciclovir, pero también es más caro. Y tenemos el aciclovir, ¿no? Entonces, antes de entrar en esto, es importante que sepan cómo se llegan a, cuál es el mecanismo de acción de estos antivirales. Todos conocen a los nucleótidos y los nucleósidos. Cuando han visto fisiopato, este, eh, han podido ver. Entonces, normalmente un nucleósido está formado por una base nitrogenada, que puede ser citosina, guanina, adenina, etcétera, asociada a una azúcar, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa. Cuando yo le agrego un grupo de fosfato, ya se convierte en un núcleo. Y esto es importante porque normalmente en los virus utilizan la maquinaria de la célula para copiar su material genético. Entonces, la idea de estos eh, antivirales es de que funcionan como análogos de nucleósidos o análogos de nucleótidos. Y lo que hacen es de que en vez de eh, la replicación normal, en el cual se utiliza un nucleótido para replicar el ARN, el análogo de nucleósido o nucleótido se viene a meter aquí, ¿no? Y va a ocasionar una replicación anormal que va a ocasionar, en la mayoría de casos, una terminación de la cadena. Una terminación de la replicación de la cadena que puede ser completa, total, 100% o parcial, ¿no? Y esto lleva a errores y ya no se llega a continuar la reproducción del material genético. Entonces, ese es el mecanismo básico del cual
funcionan los análogos de nucleósidos slash nucleótidos. Que sea nucleósido o que sea nucleótido no influye mucho. La única diferencia es de que el nucleótido tiene que fosforilarse más para hacer la terminación de la cadena, pero el efecto al final es el mismo. Entonces tenemos que en el caso del aciclovir es un análogo del nucleósido de guanosina, ¿no? Eh, y eh, requiere una fosforilación inicial por la tirosinquinasa viral y eso luego le permite agregarse, unirse al material genético para terminar la reproducción de la cadena. Ahora, es curioso porque tiene cierta particularidad, selectividad, en la cual solo va a actuar en las células infectadas. Y luego con el Gansi y el Valganciclovir. El Ganciclovir es el fármaco y el Valganciclovir es el profármaco, que igual que el Valaciclovir tiene mejores propiedades farmacológicas, mejor absorción, etc. También son análogos del nucleósido de guanosina. En el CMB se activan por la fosfotransferasa viral y después el trifosfato inhibe al ADN polimerasa viral y luego causa también terminación parcial de la cadena. El valganciclovir, igual que el valaciclovir, tiene alta disponibilidad. Generalmente cuando un paciente viene con herpes simple o una sospecha de herpes simple, basta la sospecha clínica para iniciarle tratamiento con aciclovir y se le puede dar vía oral, se le puede dar vía endovenosa, si el paciente inmunocomprometido o si hay más compromiso o está diseminado, mejor dicho. El penciclovir, el falciclovir también tiene actividad frente a este tipo de virus. Se utiliza menos que la ciclovir, que tiene menos efectos adversos, eh, y el baciclovir, que es más reciente, ¿no? Para el herpes 5, que es el citomegalovirus, generalmente no tratamos la primoinfección, que es cuando por ejemplo, paciente se enferma por primera vez, porque generalmente las primoinfecciones, al igual que la enfermedad por Epstein-Barr, herpes o bastantes infecciones virales a esa edad suelen ser transitorias y se controlan adecuadamente con la respuesta inmune del pequeño, ¿no? Del infante. Pero generalmente sí las tratamos con reactivaciones porque ella influye en un tipo de inmunosupresión o inmunocompromiso que hace que se active, que se reactiven estos virus. Entonces, ahí es cuando ya entra a tallar el tratamiento con la enfermedad aciclovir, en teoría, sí tiene cierta actividad para el CDB, pero no es una actividad muy potente, es por eso que no se suele utilizar. Guarda el uso del ganciclovir para CMV, igual con ganciclovir para los otros herpesvirus. Y funciona de la misma manera, ¿no? A diferencia que está el herpes 5. La característica del ganciclovir, o mejor dicho, son los reacciones adversas que un paciente podría presentar por el aciclovir o el ganciclovir, y son bastante diferentes también. En el caso del aciclovir, generalmente uno de los ramos más reportados es la nefrotoxicidad, ya que suele cristalizarse a nivel renal, sobre todo en la forma endovenosa, ¿no? En casos más raros puede ocasionar neurotoxicidad como confusión, temblores o molestias gastrointestinales leves, pero generalmente es bien tolerado. Eh, Hay más riesgo cuando lo utilizan endovenosa en pacientes, por ejemplo, ya con una enfermedad renal crónica avanzada, obviamente se van sumando cosas y ahí sí puede dar daño renal, ¿no? Y en el caso del ganciclovir es un poco más complicado porque es bastante más tóxico que el aciclovir. Va a causar mielosupresión principalmente. Van a tener que, cuando inicia el paciente el tratamiento, el ganciclovir, inclusive el vanciclovir, al inicio todo bien, pero a los pocos días puede presentar neutropenia, trombocitopenia, que son los efectos adversos principales, ¿no?
tanto puede bajar los neutrófilos que inclusive puede ser necesario utilizar filgrastim, que es un colector estimulante de colonias, ¿no? Para aumentar esos neutrófilos. No es bueno tener los neutrófilos tan bajos. Curiosamente, el citomegalovirus o la enfermedad por CMV te va a dar también pasitopenia, también causa alteraciones a nivel medular. Entonces es bastante complicado porque es uno de los pocos medicamentos que tenemos disponibles. Eh, puede tener nefrotoxicidad e inclusive teratogenicidad. En el caso del ganciclovir slash del ganciclovir. En el caso del Forscarnet, ya no es un análogo de nucleócido, pero sí inhibe a la RNA polimerasa. Es un inhibidor directo del ADN polimerasa viral y de la transcriptasa inversa, ¿no? En el sitio pirofosfato de la enzima y bloquea la elongación del ADN también. Eh, eh, Curiosamente, se reserva su uso para cepas resistentes al ganciclovir o a otros cepas resistentes al ciclovir de otros herpesvirus, este, ya sea porque tengan una mutación el virus en ciertas proteínas que lo hayan hecho resistente a ese antiviral. Y el cidofovir es un análogo de nucleótido que solamente, que también inhibe la ADN polimerasa viral, ocasiona eventualmente una terminación de cadena, ¿no? Entonces es un mecanismo frecuente que van a ver en este tipo de antivirales de los herpesvirus, la terminación de la cadena por un mecanismo similar a los análogos nucleócidos. Y también se guarda el cidofovir para cepas de CBD resistentes a ganciclovir. Entonces, esos son algunos de los fármacos antivirales más frecuentes que van a ver en los herpes virus. Hay otros que también se están desarrollando, hay otros que se están estudiando, pero inclusive a veces se tratan de utilizar fármacos de otras que se utilizan en otras enfermedades como el VIH para tratar enfermedades más complicadas de otros herpes virus que no tienen tratamiento, pero todavía se están. ¿Alguna pregunta con respecto a la enfermedad por herpes virus? No, doctor. No, doctor, creo que no hay preguntas. Muy bien. Luego tenemos el otro gran grupo de agentes antivirales que corresponde a los antirretrovirales para el tratamiento del VIH. Y no hay que perderse en este cuadrito. Voy a ponerle zoom. Ya. Normalmente, cuando tenemos el virus del VIH, vamos a tener de que el virus. Entonces, los antivirales, en el caso del VIH, van a actuar a diferentes niveles. Van a haber varios grupos, ¿no? Y seguir en este gráfico trata de englobarlos y explicarlo de manera un poco más didáctica. Cuando el VIH ingresa a la célula, eh, es la entrada y vamos a tener diferentes fármacos que van a actuar al nivel de la entrada, ¿no? Inhibidores de entrada, inhibidores del ingreso del virus hacia la célula. El virus del VIH necesita proteínas, necesita el receptor CD4, necesita el correceptor CCR5 o CXR4 y necesita diferentes proteínas para poder unirse y para poder detectar a qué célula se va a unir, ¿no? Entonces tenemos inhibidores de acoplamiento, inhibidores post-acoplamiento, hay medicamentos que se unan a un correceptor, que es este de aquí, que lo vamos a ver, que al unirse el correceptor impide que se junten. Y también tenemos medicamentos que inhiben la fusión, los inhibidores de fusión. Luego, una vez que ya ingresó el virus y el VIH, si no se logra impedir su ingreso a la célula, va a proceder a eh, liberar su material genético, ¿no? Y tenemos aquí a los análogos nucleócidos y los análogos nucleótidos y los no análogos
de nucleósidos. Y los NRT y NNRTI en realidad funcionan de manera similar, ¿no? Tienen el mismo mecanismo, que es lo mismo que les he explicado en, eh, en herpesvirus. Lo que ocasionan es que funcionan como terminaciones de cadena, ¿no? Impiden la replicación del material genético. Y todos los que van a ver de ese grupo, análogos de nucleócidos y no análogos de nucleócidos, funcionan de manera similar. Ahí no se dan vuelta. Si no, por algún motivo no se logra eh, detener al VIH aquí, también tenemos medicamentos que van a impedir que pase el material genético al nivel del núcleo, inhibidores de cápside, inhibidores de integrasa, porque necesitan, una vez que ha cambiado su material de RN, ARN a ADN, necesitan a la integrasa para poder unir su material genético, fusionarlo con el de la célula. Entonces también tenemos inhibidores de integrasa, ¿no? Si por algún motivo no fallamos también aquí, tenemos principalmente los inhibidores de proteasa y inhibidores de cápside que ya impiden que madure un poco más el virus. Los inhibidores de proteasa, la proteasa lo que generalmente hace en la célula es cortar, ¿no? Ya se creó las proteínas, porque eso me integró el material genético, ya salió el material genético del ribosoma, se generó unas cadenas largas de proteínas y lo que hace la proteasa es cortar, cortar, cortar en pequeños pedacitos para que se puedan formar luego los virions, ¿no? Entonces, los inhibidores de proteasa tratan de actuar a este nivel. Entonces, en el caso del VIH es un poquito más complicado eh, atacarlo y controlarlo, tanto como la tuberculosis. Es por eso que tenemos que utilizar diferentes grupos, diferentes eh, formas, ¿no?, de tenerlo. Es por eso que tenemos que utilizar generalmente en dos o más mecanismos diferentes para combatirlo. Tenemos que utilizar uno de este grupo, que son los inhibidores de entrada, o otro grupo, que son los inhibidores análogos de nucleócidos o no nucleócidos, que van a causar terminación de cadena y tenemos que actuar a nivel de la fusión, ¿no? O del correceptor o del post-acoplamiento. O también podemos utilizar los de acá, los del grupo 2, con terminación de cadena asociados a los inhibidores de integrasa, o los de acá asociados a los inhibidores de proteasa. La idea es utilizar mecanismos múltiples para, uno, eh, disminuir la probabilidad de que el virus se vuelva resistente, y dos, para lograr también cubrir todas las poblaciones, porque no sé si han tenido una clase de VIH o si la van a tener luego, lo he visto en el sílabus. El VIH es un virus bastante particular porque genera cuasi especies. Cuando ingresa, uno no tiene un solo VIH, tiene un grupo de VIH. Es como el grupo, por ejemplo, de infectología, que son ustedes con como 50, 100. Cada uno siguen siendo Homo sapiens sapiens, pero tienen ciertas variaciones. Unos son más altos, otros son más chatos, unos son más anchos, otros más angostos. Entonces, son pequeñas variaciones genéticas, pero siguen siendo parte del mismo genotipo. Entonces, el VIH es similar. Es una población bastante diversa de virus que tienen diferentes, como no son subespecies, son como cuasi especies, que debido a estas mutaciones constantes, que al final terminan siendo errores eh, de transcripción, se llegan a mutar proteínas, el virus tiene bastantes variaciones. Entonces, es probable, por ejemplo, de que un grupito, no sé, de estos 100, 10, tengan una mutación a nivel de la proteasa y de que el medicamento que yo le quiera dar, que es un inhibidor de proteasa, no le haga porque no cogió estos 10. Yo mato estos 90 que no tienen esta mutación, pero estos 10 que ya tenían esta mutación, porque así al azar genera mutaciones, de la proteasa no les va a hacer nada el medicamento. Entonces, estos 10 que quedaron vivos van a continuar la infección. Lo mismo pasa si tienen una mutación a nivel de la terminación de la cadena, a nivel de los correceptores, etc. Entonces, es importante
coger al virus desde todos los ángulos para tratar de matar la mayor cantidad posible y que no se pueda replicar y no pueda generar resistencia. Y eso se va a lograr con terapia, con diferentes medicamentos, con diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, van a haber abreviaciones. Generalmente, como son tantos antivirales de nombres tan difíciles, si no trabajas con ellos continuamente, a veces te pueden olvidar, entonces van a dar bastantes iniciales. Tenemos a los inhibidores nucleócidos y no nucleócidos, o nucleótidos, que son todos estos acá. Le dicen nuke, porque son como que nuestro core, ¿no? Son como que el centro. Tenemos los inhibidores de proteasa, tenemos los inhibidores de integrasa, tenemos un inhibidor anti-CCR5, que recuerden que es un correceptor que está aquí, que necesita el VIH unirse a este. Lo curioso de este inhibidor de este correceptor, el nombre es Maraviroc, el VIH cuando se une se puede acoplar al CCR5, se puede acoplar al CXCR4 o se puede acoplar a ambos. El virus puede tener expresión para ambos correceptores, o para uno o para otro. Esas tres opciones. Entonces, eh, uno necesita saber, mediante una prueba, si la mayoría de virus que yo tengo, a qué receptor se unen, a qué correceptor se unen. Una vez que yo le hago esa prueba, que se llama la prueba de tropismo, recién yo puedo saber si le puedo dar ese medicamento. ¿Por qué? Porque si el VIH, la mayoría presenta expresión del correceptor CXCR4, no me va a servir el medicamento, ¿no? Porque el medicamento actúa a CCR5. Pero si el VIH presenta el correceptor solamente CCR5, sí lo puedo utilizar. Porque yo sé que si se lo doy, va a inhibir este único receptor que tiene. Pero si presenta ambos, tampoco lo puedo usar, porque va a poder utilizar el otro receptor, ¿no? Ese es el Maraviroc. Luego tenemos los inhibidores de fusión. Y tenemos anticuerpos monoclonales que recientemente se han estado queriendo utilizar para tratar de controlar el virus y se está logrando, pero todavía no en monoterapia, por eso que se necesitan en terapia en combinada y experimentales. Y tenemos, estos ya no son fármacos de por sí, pero sí son una forma de antiviral. Y tenemos los PK boosters. PK significa farmacocinética. Booster significa potenciamiento. Entonces son fármacos que no tienen de por sí una actividad antiviral fuerte o nula, pero te sirven para potenciar el efecto de otro fármaco que esté aquí. Por ejemplo, el ritonavir no es un fármaco antiviral muy fuerte. ¿Y es un antiviral? Sí, pero no es muy fuerte. ¿Pero para qué me sirve? Para potenciar a los inhibidores de proteasa como el lopinavir y el ritonavir. ¿Qué hace? Eh, satura una enzima para que se depure menos del fármaco target, que sería el inhibidor de proteasa, por ejemplo, y como que hace que el riñón filtre menos, por ejemplo, o que el hígado metabolice menos, ¿no? Eso hace un SPK boost. Hacen que el medicamento principal, que es el de arriba, dure más, ¿no? Igual con el cubicistat, que actúa a nivel renal, si no me equivoco, y por eso van a ver que en algunos medicamentos la presentación es como combinación. Entonces, tenemos los inhibidores de nucleócidos slash nucleótidos de la transcriptasa reversa. Y siempre los van a ver así con ese nombre. ¿Por qué? La mayoría son inhibidores nucleócidos. El tenofovir es un inhibidor de nucleótido. Pero en la práctica no me interesa mucho porque todos van a tener la misma acción de terminación de cadena. Tenemos el abacavir, tenemos la entricitabina, la eribulina, el tenofovir en sus dos presentaciones. La primera, que fue el tenofovir barato, que tenía bastante daño renal, tenía posibilidad de causar osteopenia, y una versión mejorada, que se podría decir así, que es el tenofovir la fenamida, que igual tiene estas molestias como RAMS, pero en mayor frecuencia y en menor gravedad. Y tenemos la sidobudina. La sidobudina y la abacavir son antivirales más antiguos, con RAMS bastante importantes. El abacavir te puede ocasionar una reacción de hipersensibilidad. Si le das a un paciente este medicamento,
y es un paciente que tiene una mutación en su sistema inmune, que es el HLA-B57I, este, puede ocasionar que tenga esta reacción de hipersensibilidad y tenga molestias en el transcurso del tratamiento. Se pueden presentar desde las semanas hasta inclusive meses después. No hay forma de saber en qué momento lo puede presentar. Entonces, es esta prueba que nosotros le hacemos a estos pacientes, el HLA-B5701, para saber si tienen esta mutación y si van a estar más propensos a que tengan esta hipersensibilidad. Si el paciente es positivo a esta prueba, no se le puede dar este medicamento. Es por eso que ya no se suele utilizar. Ahora, esto principalmente se estudia en gringos, pero en Perú también hay esta mutación, pero generalmente es menor, cercano al 1%. La acidoburina, el otro fármaco antiguo, se utiliza bastante en niños. Cuando lo utilizas mucho tiempo puede causar este, anemia y no se puede utilizar en pacientes anémicos porque puede empeorar esta anemia. Es por eso que ya no se utiliza mucho, ¿no? Y estos fármacos también tenían alteraciones a nivel eh, de los lípidos, ¿no? Por eso que también estaban en desuso. Ahora principalmente se utiliza el tenofovir como medicamento bandera asociado a la amiodarona y tricitabina. Lo curioso de la tricitabina y la lamivudina es que son fármacos primos, son primos hermanos. ¿Por qué? Porque su estructura química es bastante similar. Y es más que son intercambiables, es tan similar que son intercambiables, ¿no? Similar al tenofovir y la fenamida con disoprostol fumarate. Entonces, si tienes un paciente con tenofovir, lamivudina y otro medicamento, lo puedes cambiar entre citabina por lamivudina y no va a pasar nada. La efectividad de estos dos fármacos, del 2 y el 3, eh, no es muy potente. Es por eso que no se tienen que utilizar en terapia, en monoterapia o que este sea el core de- del tratamiento. Es por eso que el core es el tenofovir, que es mucho más fuerte, la acidobudina o la vacavir, ¿no? Generalmente se utiliza en asociación. La idea no es que se aprendan de memoria los nombres, son bastante complicados, o las abreviaciones, porque a veces uno escribe las abreviaciones para no escribir todos los nombres, pero sí que se familiaricen. Por ejemplo, si usted ven, dice que está tomando cebulina, ¿qué era? No sé, pero me suena como que algo de VIH, ¿no? La idea es que tengan esa idea de que son antirretrovirales y luego ya pueden, disculpe, y luego ya puedan indagar más o revisar en un momento qué tipo de antiviral es y qué RAM podría tener en caso de tener un paciente con esta medicación que tenga alguna muerte, ¿no? Entonces, los inhibidores tienen estas tres palabritas que es vir en todos sus nombres, ¿no? Es la doreverina, lefavirenz, letraverina, nevirapina y ripivirina. Eh, Hay un término en los antirretrovirales que es barrera genética. Y también, inclusive lo van a de repente, cuando lean, lo van a ver, creo que han visto, tenido la clase de antibióticos, también se puede aplicar ese término en esos antibióticos. Barrera genética, cuando ustedes escuchen eso, alguien hablando, comentando en una charla, etcétera, se refiere a de que un virus o una bacteria o un microorganismo necesita cierta cantidad de mutaciones para ser resistente a un medicamento. Por ejemplo, eh, actúa a nivel de la topoisomerasa. Entonces, basta una o dos mutaciones en esa proteína para que se vuelva resistente al medicamento y a toda la familia, ¿no? La fluoroquinolona. Entonces se dice que ese fármaco, la barrera es como que la valla que tiene que pasar de mutaciones para que se vuelva resistente. Entonces, una valla bajita se pasa fácilmente, entonces genera resistencia rápidamente. Y eso pasa con este tipo de medicamentos que tienen poca barrera genética. Es por eso que también no es el core, el núcleo del tratamiento, ¿no? El núcleo, por ejemplo, es el tenofovir, que tiene una alta barrera genética. La amolina no tanto, porque no es tan potente y no tiene, pero el
Entonces ahí tenemos a los inhibidores de nucleósidos. Eh, Favirenz es uno de los que se estuvo utilizando recientemente y lo curioso de la Favirenz es que muchos pacientes que han tomado en algún momento Favirenz les van a reportar eh, que tienen algún tipo de alteración neuropsiquiátrica, ¿no? Generalmente lo más común son sueños vividos, pesadillas, pero en algunos casos también hay intentos de suicidio. Es por eso que cuando hay esta sospecha no se puede, de antecedentes neuropsiquiátricos, no se le puede dar Favirenz, porque aumentarías el riesgo, ¿no?, de un evento. Luego tenemos a los inhibidores de la proteasa. Estos terminan en, o tienen dentro de su nombre Navir, 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 Navir. Lanacenavir, darunavir, lopinavir y ritonavir, ¿no? El más usado es el lopinavir ritonavir, que se utiliza en asociación con el ritonavir para potenciar el lopinavir. Luego tenemos a los inhibidores de integrasa, y esta es una clase bastante importante porque eh, son relativamente nuevos, son bastante potentes. eh, Algunos son de alta barrera genética, otros de baja barrera genética, y tenemos al dolutegravir, que recientemente está como prioridad en las guías, ¿no? A todos los pacientes les están dando tenofovir y dolutegravir, más o menos lo que un tercer fármaco que tenga. Entonces, el dolutegravir es núcleo. ¿Por qué? Porque es potente, tiene alta barrera genética, al igual que el bictegravir. Curiosamente, el cabotegravir tiene una alta biodisponibilidad cuando se pone de manera intramuscular. Es por eso que también se, ya se está agregando en las guías para darlo como tratamiento del VIH cada 3 meses, asociado a ribavirin. Y el raltegravir también se utiliza, eh, también es bastante bueno. El más importante sería el dolutegravir, ¿no? Entonces todos terminan en tegravir. Luego tenemos los diseñadores de entrada, son más raros, se utilizan ya en fracasos terapéuticos, no los van a ver en un esquema normal, pero es bueno que sepan que existen. Están los inhibidores de fusión, que es el Enfuvirtida, el antagonista CCR5, que es el Maraviroc, un inhibidor de cápside, el Encapavir. Este está para utilizar cada 6 meses. También inyectable, es relativamente nuevo, recién lo están incluyendo en los esquemas, de repente demora un poquito más en venir a Perú. Tenemos el Fostemsavir, que es un inhibidor de fusión, y un anticuerpo monoclonal, que es el Ibalizumab, UIYK. Entonces, esos son medicamentos relativamente nuevos que eventualmente ya los vamos a ver en nuestros esquemas. Ahora, hablemos de los esquemas de TARP, como los ARMO, que incluyen, al menos deberían tener 3 medicamentos con 2 clases farmacológicas diferentes, ¿no? Como que agarras un grupo de medicamentos que actúan de 2 maneras diferentes y le vas sumando. Y tiene que ser con buena potencia, como el tenofovir y el dolutegravir, ¿no? El tercero ya es como que apoyar, como la amigudina o antricitabina, y acá pueden ver que es intercambiable. Efavirenz es un esquema que se puede utilizar, ya no se utiliza mucho, por el tema de los RAMs del Efavirenz. Ya se vio un estudio que no hay diferencia entre usar entre 400 y 600, sino que antes se utilizaba más, luego bajaron la dosis por el tema de los RAM, pero vieron que igual servía, entonces ahora se puede utilizar ambos, y las tabletas vienen de ambos. Y lo curioso es que ahora vienen en tabletas de dosis fija combinada, que significa que vienen en 3 medicamentos en uno solo, entonces el paciente tiene que tomar una pastillita, como un diabético o como un hipertenso. A diferencia de hace 20, 30 años en los cuales tienen que tomar bastantes tabletas durante varios días o varias horas, mejor dicho, y era bastante complicado, ¿no? Afectaba la adherencia del paciente. Entonces, muchas veces el tema no es que el medicamento te cause RAM, sino que el paciente no le gusta tomar pastillas, ¿no? Peor si es un paciente que nunca va al centro de salud y tú vienes y le das como que 2 pastillas a la tarde, 2 a la noche y el paciente nunca más te va a controlar el virus. Genera resistencia y cuando genera resistencia le das más medicamentos y peores. Una bola de nieve. Entonces es bueno que el paciente tenga una sola pastilla donde estén todos los medicamentos, es por eso que tienen que cuidarla y siempre tienen que ahondar en los temas psicológicos para que el paciente no abandone y no deje sus pastillas.
Otros esquemas. Hay diferentes estudios, hay diferentes esquemas. Esto ya no es un tema de médico general, generalmente lo infectólogo, pero es bueno que sepan de que existen varios esquemas que yo puedo juntar antivirales cuando, por ejemplo, se hace resistente a uno. Generalmente es como los antibióticos. Cuando el virus del VIH se hace resistente a un medicamento, en la mayoría de casos, ya no sirve toda la familia. Entonces, si el paciente se vuelve resistente a tenofovir, ya no me sirve ocidobina y ya no me sirve todo esto. Si se vuelve resistente a ritonavir, perdón, a lopinavir, ya no me sirve todo esto. Si se vuelve resistente a lopinavir, ya quemó toda la familia y tengo que cambiar de familia de antibiótico, o sea, de mecanismo. Entonces, es por eso que hay diferentes estudios, diferentes esquemas que uno puede utilizar. Y esta es de la norma técnica de Perú, del 2020. Y se preguntarán, doctor, pero usted me dijo 3 medicamentos y acá salen 2. Bueno, un tercero, pero este no sirve porque este es para potenciar el lopinavir. ¿Por qué hay estudios duales? Porque conforme se vuelven más potentes los antirretrovirales, este, eh, eh, no es necesario darle 3 medicamentos adherentes, porque se ha visto que en varios estudios con 2 medicamentos potentes, buenos, controlan. Es por eso que en Europa ya están utilizando los esquemas duales. En Perú también se usa, pero no de manera generalizada, sino pacientes seleccionados que son responsables. Se le da solamente 2 antirretrovirales potentes, buenos, y el paciente tranquilamente controla con eso, ¿no? Eso no se utiliza en pacientes, por ejemplo, que abandonan constantemente o que toman de manera irregular, porque obviamente van a generar rápidamente resistencia. Recuerden que mientras más medicamentos, menos resistencia tengo, ¿no? Mientras menos medicamentos doy, más posibilidad de que genere resistencia. Y eso lo van a ver en VIH y en TB. COVID. ¿Tienen preguntas respecto a VIH? Voy a continuar. COVID es bastante chiquito. De los antivirales, la eficacia es variable, ¿no? No es que yo le doy a un paciente con COVID-19 con enfermedad severa un antiviral y se va a curar al siguiente día. Lo curioso de los antivirales dirigidos a SARS-CoV-2 es de que disminuyen el riesgo de hospitalización y de muerte, ¿no? Entonces, todo es bajado en base a riesgos. Y generalmente cuando vean estos, porque son bastante nuevos, van a ver una eficacia a nivel de estudio, que no siempre va a ser la misma en el mundo real. Por ejemplo, en el caso del nirmatrelvir, asociado a ritonavir, en los estudios se vio que tenía hasta un 89% de reducción de hospitalización y reducción de hospitalización y de muerte, ¿no? Pero en estudios ya en el mundo real, fuera, en pacientes ya vacunados, se vio que la reducción era entre 40 y 70%, ¿no? Para riesgo de hospitalización o muerte. Entonces, ¿sirven? Sí. Si se pueden pagar, adelante. Este, igual con el remdesivir, el molnupiravir, que más o menos algo del 30%, 40%. Entonces, son antivirales que tienen diferentes mecanismos. En el caso del nirmatrelvir, como asociado a ritonavir, es un inhibidor de la proteasa principal. Hemos hablado que la proteasa, ese es el mismo nombre para la misma proteasa. Hemos hablado que la proteasa es una enzima que te corta la proteína, ¿no? Es una proteína grande y te la corta en pedacitos para su producción y su embalaje y todo. Entonces, eh, inhibe esta proteína. El remdesivir actúa como un análogo de nucleósido, que ya sabemos que termina la cadena, y el monupiravir es curioso porque es un análogo nucleósido, pero es un análogo nucleósido mutagénico. Y este es un mecanismo pues, ya descrito anteriormente, pero es un medicamento bastante nuevo en su mecanismo que generalmente no había. Entonces, hay una teoría, ¿no? Así como hablamos de la barrera genética, que es un murito que tiene que pasar para que se vuelva resistente, eh, con el término catástrofe de error viral, es cuando generalmente todos los virus, inclusive algunas bacterias o microorganismos, generan mutaciones por error, ¿no?
Algunas de esas mutaciones le sirven y se vuelve más resistente, o algunas de esas mutaciones no le sirven y a veces perjudican al microorganismo. Entonces, generalmente esa posibilidad de mutar o esa frecuencia de mutaciones está controlada por el microorganismo porque si no muta mucho, nunca se adapta, nunca cambia. Y si muta mucho, malogra todo, crea un desorden dentro del citoplasma, por ejemplo, dentro del virión, entonces, o dentro del material genético, y no va a poder funcionar, no va a poder replicarse, ¿no? Entonces, tiene que haber un límite. eh, y ese límite es como el murito que tiene que haber para que ya pase hacia la catástrofe. Entonces, lo que decía en la teoría era, si yo le tengo un medicamento que hace que mute más, el virus o el microorganismo no va a poder compensar estas mutaciones dañinas tan rápido y se va a morir, no va a poder reproducirse, no va a poder replicarse, no va a poder funcionar sus proteínas, etcétera. Entonces, en ese contexto se creó el molnupiravir, que es un análogo de nucleócido que hace que mute bastante, causa un montón de errores en la cadena de replicación del material genético y hace que se vuelva inviable ese material genético y el virus ya no pueda reproducir, ¿no? Entonces, curiosamente, de repente lo van a ver luego, eh, cuando llegue el Perú. Luego tenemos las hepatitis. Y la hepatitis B no tiene cura, pero sí tratamiento, y la hepatitis C sí tiene cura. La diferencia entre uno y otro es que la hepatitis B tiene su material genético en el núcleo de la célula que ya infectó, y la hepatitis C no, lo tiene en el citoplasma, entonces es más fácil para los medicamentos llegar al citoplasma que al núcleo. Entonces es por eso que sí se ha logrado curar la hepatitis C. En el caso de la hepatitis B van a haber nombres que ya habíamos visto en VIH, que es el tenofovir y la amigurina, ¿no? Tienen actividad frente al virus de la hepatitis B. Sin embargo, la efovir y la amigurina, la efovir ya está en desuso, y la lamivudina no se utiliza solo en monoterapia. Para hepatitis B solamente necesitas un medicamento para controlar, o el tenofovir o entecavir, que es otro análogo de nucleócido. Si es un paciente VIH que ya está tomando tenofovir, ya está controlado. Y si es un paciente que no es VIH, tú le puedes dar o tenofovir o entecavir solito para controlar esta infección. Obviamente estamos hablando de infecciones crónicas por hepatitis. En el caso de la hepatitis C, así como el VIH, tiene bastantes variaciones genotípicas, mutaciones. Entonces vamos a tener diferentes medicamentos que actúan a nivel de diferentes proteínas, ¿no? Tenemos inhibidores de proteasa que actúan a nivel de estas proteínas e inhibidores de esta proteína. C, pero el hepatitis a veces es difícil genotipificar cada hepatitis C para el tratamiento. Es por eso que se crearon esquemas pangenotípicos, ¿no? Esa es de la norma técnica de hepatitis C del Perú. Ya se utilizan esquemas pangenotípicos que tratan todos los genotipos de hepatitis C de una sola vez y ya te puedes curar. Entonces tenemos el sofosbuvir, Velpatasvir, que es el más frecuente, que se toma una tableta al día por 12 semanas, se toma un control y ya se considera curada eh, en más del 90% de las veces, ¿no? Que es su tasa de éxito. Y si no se puede utilizar ese, se puede utilizar otras asociaciones también pangenotípicas para tratar y curar la hepatitis. Ahora, el problema no es curarla, el problema es acceder al medicamento, ya que también entra una lista de espera, tienen que hacer compras regulares, en el caso de Perú, para que se pueda tratar y curar, ¿no? Y vamos a hablar rápidamente de terapia antituberculosa. Cuando hablamos de terapia antituberculosa, hablamos de medicamentos que antes se le llamaba de primera línea, pero son los medicamentos principales. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años hemos visto que son buenos, son potentes, curan rápidamente. Estamos hablando de rifampicina, isoniazida, piracetamida y etambutol, ¿no? Y aquí a la derecha pueden ver a qué niveles actúan.
En el caso de la rifampicina, va a actuar a nivel de la RNA polimerasa, al momento de la replicación del material genético. En el caso de la isoniazida, actúa a nivel del ácido micólico. En el caso de la piracinamida, actúa a nivel de la membrana citoplasmática en múltiples niveles. Y en el caso del etambutol, va a actuar a nivel del parabinogalactomanal, ¿no? A nivel de la pared celular. Entonces, es importante, al igual que el VIH, en la terapia con diferentes antibióticos que actúan a diferentes niveles para lograr disminuir la resistencia y aumentar la posibilidad de cura. Tenemos otros medicamentos, como por ejemplo la proteinamida, que tengo también a este nivel, la beaquilina, que es bastante nuevo, ya se metió en los esquemas de tuberculosis resistente, que actúa a nivel de la mitocondrial, a nivel de la ATP sintasa, le quita energía a la célula. La streptomicina, kanamicina, clorfazimina actúan a nivel del ARN mensajero, ¿no? A nivel del ribosoma. Entonces, eh, también tenemos las fluoroquinolonas, el moxifloxacino, el gatifloxacino, el levo, que actúa a nivel de la NA-girasa, o inclusive la clofazimina, ¿no? Que actúa a nivel de los radicales libres. Entonces, hay diferentes mecanismos que podemos utilizar y es importante saber de que en algunos contextos un poco más antiguos van a ver que describen ciertos medicamentos como bacteriostáticos y bactericidas. Y mi recomendación es de que no se peguen mucho ese término, no lo tengan mucho en consideración, porque ese es un término, son categorizaciones in vitro que se utilizan para medicamentos cuando le hacen, eh, cuando miden el MIC, la concentración mínima inhibitoria. Entonces, yo puedo tener etambutol, que técnicamente me dicen que es bacteriostático, pero lo puedo dar a dosis tóxicas 5 o 10 veces más y se va a volver bactericida. Yo puedo tener medicamentos como rifampicina, que es bactericida, que lo puedo dar a dosis subóptimas, dosis bajitas, y va a tener un efecto bacteriostático. Entonces, el término bacteriostático bactericida es simplemente que a cierta concentración inhibe la replicación, o mejor dicho, cuando continúe la replicación bacteriana, y a cierta concentración mata las bacterias. Pero eso va a variar bastante de la dosis. Entonces, eh, ténganlo en cuenta, porque de repente por ahí en algún momento se le preguntan, pero no es algo que tengan que aferrarse a eso, porque es variable. Resistencia. Hablamos de una tuberculosis sensible cuando es o poliresistente, cuando es sensible a ciertos medicamentos que no son MDR, y XDR, ¿no? Por ejemplo, si es en sí resistente solamente a isoniazida, pero sensible a rifampicina, yo puedo hablar de una tuberculosis monoresistente a isoniazida. O si es, por ejemplo, resistente a isoniazida y un aminoglicósido, estoy hablando de una poliresistente a tales medicamentos. Siempre hay que especificar. Hablamos de tuberculosis MDR, ya cuando es resistente a rifampicina y isoniazida, que son los medicamentos más potentes para la tuberculosis. Hablamos de una tuberculosis pre-XDR, cuando es MDR más fluoroquinolona. Y una XDR cuando es lo anterior, MDR más fluoroquinolonas, más bedaquilina o linezolid, ¿no? Y obviamente esto va a variar. Ahora, tenemos pruebas para detectar esto, principalmente para la tuberculosis. Tenemos el famoso GeneXpert, no sé si habrán escuchado de él. GeneXpert es el tipo de prueba. Y el nombre completo es GeneXpert MTB, que es Mycobacterium tuberculosis, /RIF, RIF de rifampicina. Y es una prueba que te detecta dos cosas.
te detecta el material genético del Mycobacterium tuberculosis y te detecta este gen, el RPOB, que le da resistencia a la rifampicina. Entonces, rápidamente con una prueba yo puedo saber, uno, si tiene TB, y dos, si es resistente a rifampicina o no. Son dos resultados de una sola prueba, ¿no? Que se tienen que calcular. Es bastante más sensible y bastante más, obviamente es específico para TB, y es bastante más sensible que un BK, ¿no? Que tiene una sensibilidad bastante baja, por eso que tengo que tomar 50.000 BKs. Es más caro, pero sí, es más rápido. Entonces, esta mutación del RB, de la rifampicina, solamente la voy a encontrar, el 96% de las mutaciones de la rifampicina, de la resistencia a la rifampicina son por este gen. Yo voy a tener entre un 4 y un 5% de resistencia a rifampicina que no son por mutaciones del RPOB. Entonces, ojo, que yo tengo una TB que no está respondiendo a medicamentos y que le haga la prueba, me salga rifampicina, resistencia a rifampicina no detectada, no significa que no sea resistente, significa que no tiene esta mutación del gen RPOB. Puede ser estar dentro del 4 o 5% y tener otro tipo de mutación. Entonces, esa es una prueba clara de que las pruebas diagnósticas positivas me confirman, negativas no me descartan. Entonces, hay otras frecuencias de mutaciones, de isoniazida, que son a nivel de los genes INA, CATG, luego a nivel de tambutol, estreptocina, cipresiamida, etc. Es importante que sepan de que cuando, en el caso de la tuberculosis, y también aplica para otros microorganismos, cuando un microorganismo genera una mutación para generarse, volverse resistente a un medicamento, siempre sacrifica algo. Y en el caso de la tuberculosis, cuando una bacteria muta el gen de resistencia a piracinamida, en la mayoría de casos también pierde fitness, o sea, tolera en menor medida el ambiente alrededor que lo rodea, ¿no? Entonces, no va a ser tan agresiva. Es por eso que en algunos casos van a ver que algunos consultores de TV, que son los neumólogos o de repente un infectólogo, les pueden dejar la piracinamida en su esquema de tuberculosis resistente a pesar de que es resistente. ¿Por qué? Porque tratan de eh, eh, promover esta resistencia, esta decaída del fitness de la micobacteria, manteniendo la resistencia a la piracinamida, manteniendo este gen. Entonces ya son estrategias que uno utiliza en la práctica clínica. El tratamiento de la TBMDR, porque ya saben que al esquema sensible le doy el esquema básico que conocemos, ha variado recientemente, ¿no? La OMS ya no está hablando de primera línea o segunda línea, está hablando ya de grupos, en el cual, si tú tienes una TBMDR, lo que tienes que hacer es darle en resumen, ¿no? De manera práctica, darle los medicamentos que tengas de arriba hacia abajo. O sea, comienzas con el grupo A. Tienes una TMR, allá. Le voy a dar levofloxacino, le voy a dar bedaquilina, le voy a dar linezolid y idealmente hasta 4 fármacos. Bueno, como mínimo 4 fármacos. Y le puedo dar clofazimino, le puedo dar cicloserina, ¿no? ¿Qué pasa si es resistente al levo? Si es, por ejemplo, una XDR, bedaquilina, linezolid. Cojo clofazimina, cojo cicloserina, cojo etambutol, de la madrid, piracinamida o mi penena, mi casina, así, hasta llegar hasta 4. Entonces, eh, esa es la idea, ¿no? Esto se ha hecho en base a estudios en los cuales vieron que ciertos medicamentos son más potentes que otros. Isoniazid y rifampicina son bastante potentes para matar la mayoría de bacilos, los que se reproducen de manera rápida, normal, y los que se reproducen de manera lenta, en el caso de la RIF. Igual que el levo y el moxifloxacino son buenos antibióticos, al igual que la vilaquina y la insulina. Entonces, ¿cómo funcionan los otros? En el caso de, por ejemplo, de la manit, inhibe la síntesis de la pared. En el caso de la piracinamida, rompe, altera la membrana plasmática
Esos son los más importantes. Ya sabemos que los fluoroquinolonas actúan a nivel de la anagirasa, las rifamicinas, que es la rifampicina, y recientemente la rifapentina, actúan a nivel de la RNA polimerasa. Y si bien acá van a ver la rifapentina, que también se utiliza en terapia preventiva, ya está ganando camino, se podría decir que es un poquito, por ahora los estudios dicen que son no inferiores, ¿no?, al tratamiento con rifampicina. Se ven de repente un poquito más de efectos adversos, pero sigue siendo tan buena como la rifampicina. Y de repente está un poquito más potente. Por eso que está permitiendo acortar tratamientos que antes tenían rifampicina con rifapentina. Luego tenemos linezolid, que actúa a nivel de la síntesis, de proteína, a nivel del ribosoma. Y tenemos la bedaquilina, ¿no? Y les menciono que actúa a nivel de la cadena respiratoria. Entonces, les menciono estos porque va a haber esquemas antituberculosos, MDR, en los cuales ya se está utilizando el Bipal, que habla de eh, bedaquilina, retomanib, linezolid y moxifloxacin, ¿no? Cuando tengo un esquema sensible, le doy 6 meses, si es una T de pulmón. Cuando tengo resistencia, puedo utilizar a un fármaco, generalmente lo reemplazo con levofloxacina, ¿no? Ya sea, por ejemplo, isoniazida o rifampicina. Porque la levofloxacina es un buen fármaco y está en el grupo A. Cuando ya tengo una TB-MDR, se ha visto que van bien con el Bipalm-M, ¿no? Recuerden que MDR representa rifampicina y isoniazida y son 6 meses de bedaquilina, retomanib, linezolid y moxifloxacina. Y dependiendo del esquema o dependiendo de qué medicamentos se utilicen, yo ya puedo de repente dar diferentes tiempos de tratamiento. Pero llévense de que por lo menos para la pulmonar, como mínimo, son 6 meses. Pero si es resistente, ya va a variar. Y en algunos casos se puede aumentar el tiempo de tratamiento. Sobre todo si es una XDR, porque va a requerir muchos medicamentos que solo tienen formulación endovenosa o intramuscular. Para TBs no pulmonares, ya hablamos de ampliar la segunda fase a 10 meses. En el caso de sensible, para miliar pulmonar, ya estamos hablando de más o menos un año de tratamiento, ¿no? Incluye todas las TBs, incluye la TB articular, el sistema nervioso central, etc. Y para TB, ya también tenemos dosificación combinada, así como el Targa, tenemos varios medicamentos que vienen en una sola pastillita. En el caso de la dosis combinada, principalmente es el esquema de sensible que tenemos, en el cual ya viene la dosis categorizada por peso. Entonces, la mayoría de casos, que son entre 55 y 70, van a recibir 4 tabletitas en la primera fase de estos 4 medicamentos, 4 en 1, y en la segunda fase, en 2 en 1, ¿no? Y eso se creó porque obviamente al paciente no le gusta tomar pastillas. Entonces, mientras menos pastillas tengas, más adherencia, más pacientes vas a tener que completen su tratamiento. Entonces, ¿quién no va a querer tomar 4 pastillas en vez de 8 u 11? ¿No? RAMS, y es bastante importante el TB. En el caso de isoniazida, vamos a tener que hay un incremento de transaminasas, puede haber hepatitis, y generalmente a los RAMS antituberculosos o medicamentos antituberculosos se les dice RAFAs hepáticas, que son reacciones adversas a fármacos antituberculosos. Pueden ser hepáticas, pueden ser dermatológicas, o gastrointestinales, oftálmicas, a nivel del sistema nervioso periférico, etc., ¿no? Con la isoniazida tenemos neuropatía periférica, reacciones cutáneas, es por eso que generalmente se da con iridoxina para tratar de disminuir la neuropatía periférica. En el caso de la rifampicina, igual puede haber elevación de transaminasas, de bilirrubinas, pueden llegar a ser hepatitis, síntomas gastrointestinales o reacciones cutáneas, rash de diferentes tipos. Cuando pasa esto, hay algún tipo de reacción adversa, se suspende el tratamiento y se le da un medicamento por medicamento para tratar de ver a qué está haciendo reacción adversa. La rifapentina, síntomas gripales, tiene menor toxicidad hepática, puede haber trombocitopenia, hipotensión, la piresinamida se presenta menos que las otras de arriba.
También pueden ser síntomas gastrointestinales, también pueden presentar poliartralgias o mialgias, inclusive también reacciones cutáneas. El tambutol es importante la neuritis retrovulvar y la neuritis periférica, pero también puede tener reacciones cutáneas. La cicloserina también te puede causar bastantes molestias a nivel del movimiento central, inclusive depresión, psicosis, convulsiones y vértigo. Y la etiономida, síntomas gastrointestinales principalmente, inclusive hipotiroidismo. Y para terminar, las fluoroquinolonas, si generalmente están bien toleradas, pueden haber síntomas gastrointestinales, prolongación del intervalo QT. Y es importante porque varias drogas que puede recibir o pacientes que pueden tener una alteración previa pueden prolongar más esto y te va a dar más riesgo eh, de muerte súbita. La vidaquilina, náuseas, vómitos, dolor abdominal, artralgia, cefalea, también te prolonga el intervalo QT y te eleva transaminasas y hiperuricemia. Pretomanit, principalmente dermatitis, anemia, mareos, ya menos frecuente, convulsiones, también te prolonga el intervalo QT, por eso que todos los pacientes con TMDR tienen que tener su EKG basal y luego el control para ver que esto no progrese o no se presente. Curiosamente, cuando un paciente recibe clofazimina, te va a decir de que, doctor, me he puesto más negro, más oscuro, y es porque sí, puede cambiar temporalmente la piel, darle una coloración oscura. También puede haber sangrado intestinal, también te va a provocar el QT. El Inesolid, principalmente cuando se da a dosis prolongadas, largas, te va a causar mielosupresión, anemia, leucopenia, plaquetopenia, ¿no? Y también neuritis óptica. Por eso que en algunos casos también recomiendan la piridoxina, pero no hay muchas evidencias al respecto. El Amadil, bastante nuevo, por eso los efectos adversos son todavía más cortos, pero son los que se conocen. Y los carbapenems, en caso se utilicen, también pueden causar convulsiones, sobre todo si se utiliza imipenem, que es lo que se ha visto más. Eh, y también colitis membranosa, no solamente eso, sino también todos los medicamentos, pero más los metalactámicos y carbapenémicos. Y eso sería todo. ¿Preguntas? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Alguna duda que tengan? Todo claro. Todo claro. Todo está claro, doctor. Más bien, gracias. Ya, Gracias. sí quería informarles de que en el caso de tuberculosis es un tema bastante amplio y lo van a terminar de ver. ¿Van a tener clase de tuberculosis? En neumo, doctor. En neumología vamos a tener clase de tuberculosis. Ah, ya. Sí, la idea de tuberculosis y VIH es todo un mundo, entonces es importante verlos por separado, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ok, doctor. Gracias. Muy bien, cuídense, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya pueden retirarse, compañeros.